el año litúrgico de Don Próspero Guaranger, 6 de marzo, Santas Perpetua y Felicidad, mártires. Gloria de este día. La fiesta de estas dos ilustres heroínas de la fe cristiana correspondía en las iglesias que las fueron consagradas al día siguiente del aniversario de su triunfo, pero la festividad de Santo Tomás de Aquino, el 7 de marzo, eclipsaba la de los dos mártires africanas. La Santa Sede, al elevar en toda la Iglesia su festividad al grado de rito doble, mandó anticipar un día su solemnidad. Por eso la liturgia propone hoy, a la admiración del lector cristiano, el espectáculo de que fue testigo la ciudad de Cartago en el año 202 o 203. Nada hay más propio para hacernos comprender el verdadero espíritu del Evangelio, sobre el cual debemos reformar en estos días nuestros sentimientos y nuestra vida. Estas dos mujeres, estas dos madres, han soportado los mayores sacrificios. Dios les pide sus vidas y algo más que sus vidas, y obedecen con la sencillez y magnanimidad que hizo de Abraham padre de los creyentes. Observa la fuerza en la debilidad. Observa San Agustín que los dos hombres son un presagio de la suerte que el cielo les reserva, una perpetua felicidad. El ejemplo que dan del valor cristiano es ya de por sí una victoria que se asegura el triunfo de la fe de Cristo sobre la tierra africana. Algunos años más, y la voz de San Cipriano se dejará oír elocuente, llamando a los cristianos al martirio, pero aún más elocuente y penetrante son las páginas escritas por la mano de mujer de 22 años, que nos relata con una sencillez celestial las pruebas por que ha tenido que pasar para llegar a Dios y que al momento de ir al anfiteatro entrega a otra pluma con la que debería escribir el desenlace de su sangrienta tragedia. Al leer tales escritos, cuyo encanto y grandeza no han alterado los siglos, se siente uno en presencia de nuestros antepasados en la fe. Se admira el poder de la gracia divina que suscita tal valor en el seno mismo de una solemnidad idolatra y corrompida, y considerando qué género de héroes emplea Dios para quebrantar la formidable resistencia del mundo pagano, no se puede por menos de decir con San Juan Crisóstomo: me agrada leer las actas de los mártires, pero tengo atracción particular por las que cuentan los combates que han sostenido las mujeres cristianas. Cuanto más débil es el luchador, más gloriosa es la victoria, pues entonces el enemigo ve venir su derrota por la parte que triunfaba hasta entonces. Por la mujer nos venció, y ahora por ella es vencido. En sus manos fue una arma vuelta contra nosotros, mas ella viene a ser la espada que le traspasa. Al principio la mujer pecó, y como precio de su pecado se la da la muerte. El mártir muere, pero muere para no pecar ya más. Seducida por una promesa mentirosa, la mujer viola el precepto de Dios. El mártir, para no infringir su felicidad para con su divino bienhechor, ¿qué excusa presentará el hombre ahora para que se le perdone su molicie, cuando débiles mujeres desplieguen un valor tan varonil? Cuando se les ha visto débiles y delicadas triunfar de la inferioridad de su sexo y fortalecidas por la gracia llevar a cabo victorias tan brillantes. Las actas de estas dos mártires reproducen los principales hechos de sus combates. Se quiere ver en ellas un fragmento del propio relato de Santa Perpetua. Sin duda inspirará a más de un lector el deseo de leer enteramente en las actas de los mártires. Estas actas constituyen una de las piezas más acabadas de toda la literatura cristiana y su autenticidad esté por encima de toda sospecha. Lo demás de este magnífico testamento de nuestra heroína. El emperador Severo detuvo en África, Cartago, muchos catecúmenos, entre otros a Revocato y Felicidad, los dos de humilde condición, Saturnino y Secundulo. Entre ellos se encontraban también Viva Perpetua, mujer joven de familia distinguida, educada con esmero, casada con un hombre de aristocrática condición, teniendo un niño de pecho. Contaba alrededor de 22 años de edad, y nos ha dejado el relato de su martirio escrito por su propia mano. Estábamos aún con nuestros perseguidores, dice, cuando mi padre, con el cariño que me tiene, hace nuevos esfuerzos para inducirme a cambiar de resolución.
Padre mío, le digo yo, no me es posible decir otra cosa sino la verdad. Soy cristiana. Al oír esas palabras, lleno de cólera, se arroja sobre mí para arrancarme los ojos, pero no hace más que maltratarme y se retira vencido, lo mismo que el demonio y todos sus satélites. Pocos días después nos bautizan. El Espíritu Santo me inspiró entonces, no debía pedir otra cosa sino la paciencia en las penas corporales. Poco después nos encerraron en la prisión. Sufrí primeramente un pasmo. No había estado nunca en tinieblas como las de este calabozo. Después de algunos días corrió el rumor de que íbamos a ser interrogadas. Mi padre llegó de la ciudad, abrumado de tristeza, y se vino junto a mí para hacerme renunciar a mi intento. Me dijo, hija mía, ten compasión de mis canas, ten piedad de tu padre, si es que merezco llamarme tu padre. Mira a tus hermanas, mira a tu madre, mira a tu hijo que no podrá vivir si tú mueres. Deja ese orgullo y no seas la causa de nuestra pérdida. Mi padre me decía todas estas cosas por cariño. Después se arrojó a mis pies, bañado en lágrimas, llamándome no su hija sino su señora. Sentía yo la ansiedad de mi padre, pensando sería el único de toda la familia que no se alegraría de mi martirio. Le dije para fortalecerle, de todo esto no sucederá más que lo que Dios quiera. Sepa que no dependemos de nosotros sino de Él. Y él se retiró agobiado de tristeza. Un día, cuando comíamos, nos sacaron para sufrir el interrogatorio. Llegamos al foro, subimos al estrado, mis compañeros fueron interrogados y confesaron. Cuando me llegó la vez a mí, apareció mi padre con mi hijo, me apartó y me dijo suplicante, ten piedad de tu hijo. El procurador Hilario me decía también, apiádate de la vejez de tu padre y de la tierna edad de tu hijo. Sacrifica a los emperadores. Respondí, no lo haré, soy cristiana. Entonces el juez pronunció la sentencia por la que se me condenaba a las fieras y entramos gozosos a la prisión. Como alimentaba a mi hijo y le había tenido hasta entonces en la prisión conmigo, envié a pedirle a mi padre, mas no quiso devolvérmele. Dios quiera que el niño no pida ya más de mamar, y que yo no sea incómoda por mi leche. Todo esto sacado del relato de Santa Perpetua que le condujo hasta la víspera del combate. En cuanto a Felicidad, se hallaba encinta de 8 meses cuando fue apresada. Estando cercano el día de los espectáculos, lloraba inconsolable, previendo que su preñez difiera su martirio. Sus compañeros no estaban menos afligidos que ella, al pensar que dejarían sola en el camino de la esperanza celeste una compañera tan excelente. Hicieron pues sus instancias y sus lágrimas ante Dios para obtener su alumbramiento. Faltaban 3 días para los espectáculos. Apenas acabaron su oración cuando Felicidad se sintió presa de agudos dolores. Como el parto era difícil, el sufrimiento le arrancaba lamentos, y le dijo un carcelero, si lloras ya, ¿qué será cuando seas expuesta a las bestias, que has desafiado al no querer sacrificar? Ella respondió, ahora soy yo quien sufro, pero entonces habrá otro que sufrirá por mí, porque debo sufrir por él. Dio a luz una niña que fue adoptada por una de nuestras hermanas. Llegó el día de la victoria. Los mártires salieron de la prisión para el anfiteatro como para el cielo, con el rostro gozoso e inundado de felicidad celestial, conmovidos por el gozo, no por el temor. Perpetua caminaba la última. Sus rasgos respiraban tranquilidad, y su porte digno como el de una noble matrona amada por Cristo. Tenía los ojos bajos para sustraer su brillo a los espectadores. Felicidad estaba junto a ella, llena de gozo por haber dado a luz a tiempo para combatir con las bestias. Una vaca feroz las había preparado el diablo. Se les envolvió una red para exponerlas a esta bestia. Perpetua fue la primera. La bestia la lanzó al aire y cayó de espaldas. La mártir, vuelta en sí, al darse cuenta que su vestido estaba rasgado de arriba abajo, le unió de nuevo, más codiciosa del pudor que sensible a los sufrimientos. Se la volvió para recibir una nueva embestida, y ella entonces se ató los cabellos, tenía desaliñados, pues no convenía que una mártir, el día de su victoria, tuviese los cabellos esparcidos y mostrase duelo en momentos tan gloriosos.
Cuando se hubo levantado y viendo a Felicidad, a quien la embestida le había herido, tirada en la tierra, fue a ella y dándole la mano, la ayudó a levantarse. Ambas se presentaron para un nuevo ataque, mas el pueblo se compadeció de ellas y se les condujo a la puerta Sana Vivaria. Entonces Perpetua, saliendo como de un sueño, tan profundo había sido el éxtasis de su espíritu, echando una mirada en torno suyo, dijo con gran sorpresa de todos: ¿Cuándo nos van a exponer a esta vaca furiosa? Cuando se la relató todo lo ocurrido, no lo creyó hasta después de haber visto en sus vestidos las huellas de lo que había sufrido. Entonces, mandando acercarse a su hermano y a un catecúmeno llamado Rústico, les dijo: Permaneced armes en la fe, amaos unos a otros, y no os escandalicéis de nuestros sufrimientos. En cuanto a Secundulo, Dios le había retirado de este mundo cuando estaba aún en la prisión. Saturnino y Revocato, después de ser atacados por un leopardo, fueron arrastrados por un oso. Saturo fue expuesto de su jaula, de suerte que el mártir libre 2 veces fue retirado. Al fin del espectáculo fue expuesto a un leopardo que de una desteñada le cubrió de sangre. El pueblo, al darse cuenta, haciendo una alusión a este segundo bautismo, exclamó: Salvado, lavado, salvado, lavado. Inmediatamente se trasladó el mártir moribundo al lugar donde debía ser degollado con los otros. El pueblo pidió que no se les volviese a llevar al anfiteatro para saciar sus miradas homicidas viéndolos morir bajo la espada. Los mártires se levantaron y fueron a donde les pedía el pueblo. Después de haberse abrazado para sellar su martirio con el beso de la paz, recibieron el golpe mortal sin hacer ningún movimiento y dejar escapar suspiro alguno, sobre todo Saturo, que fue el primero en morir. A Perpetua, para que sintiese algún dolor, la hirió el gladiador en la espalda y la hizo dar un grito. Ella misma llevó a su garganta la mano a un novicia de este aprendiz. Sin duda fue porque esta mujer sublime no podía morir de otro modo, puesto que el espíritu inmundo la temía, y no habría osado atentar contra su vida si ella no hubiese consentido. Nota sobre la composición de las actas. Cuando se lee este célebre trozo de exaltación tan ardiente y pura, una sencillez tan impresionante y graciosa, apenas salpicada aquí y allí por alguna sospecha de retórica, fácilmente se da uno cuenta de su contextura. El capítulo primero es un prólogo del redactor que ha reunido las diversas partes de la narración. En el capítulo segundo, este redactor relata brevemente el arresto simultáneo de Vivia Perpetua, una joven de 22 años, docta y de noble familia, de 2 jóvenes, Saturnino y Secúndulo, y finalmente de 2 esclavos, Revocato y Felicidad, todos ellos catecúmenos. Un poco más tarde se entregará espontáneamente cierto Saturo, que fue quien le instruyó en la doctrina cristiana. A continuación declara que va a dejar la palabra a Perpetua, que escribió ella misma la narración de sus sufrimientos. Desde el tercero, la narración es de Perpetua y llega hasta el 10º, y concluye observando que se halla en la víspera de su muerte, y que por tanto a otro toca, si le place, el narrar lo sucedido en el anfiteatro. Al principio del 11 vuelve a tomar la pluma el redactor, pero solo por un momento. No hace más que atraer la atención sobre la descripción que hace el mismo Saturo de las visiones con que ha sido favorecida durante la prisión. Toda la parte última de las actas desde el 14 es del redactor que, atendiendo a los deseos, o mejor dicho, al fideicomiso de Perpetua, describe las luchas admirables de los mártires, su muerte sangrienta, y en una peroración de espíritu análogo al que aspira el prólogo, pone de relieve la lección que se desprende de estos ejemplos. Es necesario representarse las cosas poco más o menos así. Perpetua y Saturo tuvieron tiempo en la cárcel para relatar en una corta narración los sufrimientos que soportaron y sobre todo los carismas que recibieron de Dios. Estas notas caen en manos de un testigo de su súplico, que saca enseñanzas complementarias de que lo que no pudo ver con sus propios ojos termina la narración de los mártires, y de estos elementos diversos forma un todo que encierra en una exhortación moral y religiosa. Por tanto, hay que distinguir 2 partes en las actas: la parte del compilador y la parte compuesta por los mismos mártires.
Creo que el redactor se puede identificar decididamente con Tertuliano. Es su estilo, son sus mismas palabras. El texto debió ser redactado entre el 202-203, fecha del súplico de los mártires. Santa Perpetua, la cristianidad entera se postra ante ti, oh Perpetua, más aún todos los días el sacerdote en el altar pronuncia tu nombre. Entre los nombres privilegiados que mereció estar ante la sagrada víctima. Así tu memoria está asociada para siempre a la inmolación de Cristo, a quien manifestaste tu gran amor derramando tu sangre. Pero cuán grande beneficio se ha dignado concedernos, permitiéndonos penetrar los sentimientos de tu alma generosa en esas bellísimas páginas escritas por tu propia mano, y que han llegado a nosotros a través de los siglos. En ellas aprendemos cómo este amor es más fuerte que la muerte, que te hizo triunfar en todos tus combates. Aún el agua bautismal no había regado tu frente, y ya estabas alistada entre los mártires. Pronto tuviste que soportar los asaltos de un padre y triunfar de la ternura filial natural para salvaguarda la que debías a este otro Padre que está en los cielos. Tu corazón maternal no tardó en verse sometido a las más terribles de las pruebas, cuando te arrebataron como nuevo Isaac, el niño que diste de mamar en las oscuras bóvedas de un calabozo, y te quedaste sola en la víspera del último combate. ¿Dónde estabas? Diremos con San Agustín, cuando ni siquiera veías esta bestia feroz a que fuiste expuesta. De qué delicias gozabas, hasta el punto de hacerte insensible a tales dolores. Qué amor te embriagaba, qué belleza celeste te cautivaba, qué bebida te había arrebatado el sentimiento de las cosas de la tierra, a pesar de que estabas aún atada con las cadenas de un cuerpo mortal. Pero el Señor te había preparado para el sacrificio. Así se comprende que tu vida llegase a ser celestial, y que tu alma, habitando ya por el amor con Jesús, te había pedido todo y que él dice todo. Fueses desde entonces como extranjera a este cuerpo que tan pronto habías de abandonar. Una atadura te retenía aún, y la espada lo había de romper, pero con el fin de que tu inmolación fuese voluntaria hasta el fin, se necesitaba que tú misma llevases esta espada libertadora que abriría el paso a tu alma hacia el bien soberano. Oh mujer, verdaderamente fuerte, enemiga de la serpiente infernal y objeto de su odio, tú la has vencido. Desde hace tantos siglos tu corazón tiene el privilegio de hacer latir a todo corazón cristiano. Santa Felicidad, recibe también tú nuestros homenajes. Felicidad, porque has sido digna de ser compañera de Perpetua. En el siglo ella brillaba en la categoría de las matronas de Cartago, pero a pesar de tu condición servil, el bautismo la hizo tu hermana y fuisteis juntas al combate del martirio. Apenas se levantaba de sus caídas violentas, corría y tú le tendías la mano. La mujer noble y la sierva se confundieron en el abrazo del martirio, y los espectadores del teatro podían ya prever que la nueva religión encerraba en sí misma una virtud en cuya fuerza haría desaparecer la esclavitud. Oh perpetua y felicidad, pedid que no desaprovechemos vuestros ejemplos y el pensamiento de vuestros heroicos sacrificios nos sostengan en los pequeños que el Señor exige de nosotros. Ruega también por nuestras nuevas iglesias que surgen en África, se encomiendan a vosotras, bendecidlas y haced que florezcan la fe y las costumbres cristianas por vuestra intercesión.